Qué bueno que siga usted con Acción 10 en la mañana, siempre hablando sobre la situación del diálogo nacional, del tema de la crisis de nuestro país, la cual enfrentamos desde abril del 2018. Estamos ya con otro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, que nos acompaña acá en el set como todos los lunes para analizar estos temas. Muy bien, encantada de tenerle con nosotros, y es importantísimo hablar de estos temas con toda objetividad y desde un análisis que también supone un conocimiento histórico y en la práctica de usted como ex canciller de la República de Nicaragua. Mucho se ha hablado de este actual diálogo. Se dijo que el diálogo anterior había sido un fracaso y que realmente hasta de circo lo tildaron. Y en este nuevo diálogo, en el INCAE, ya hay expertos que han opinado referente al tema. Incluso leía en un medio digital recientemente que Eliseo Núñez decía, este diálogo es un fracaso desde el INCAE y realmente no tienen mecanismos de presión para que el gobierno pueda ceder. Incluso él manifestaba que ya se está apostando, que el gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, está apostando a que la situación llegue como ha llegado la situación de Cuba, que por ejemplo ha resistido a más de 10 mandatarios norteamericanos, como han resistido los mandatarios, en este caso Nicolás Maduro de Venezuela, y que como ve que lo de Venezuela no se ha concretado y que no ha sido suficiente la presión internacional, lo mismo está apostando el presidente Ortega para Nicaragua. Es decir, que aunque se sentó, ahora tiene otra expectativa y otra visión, y por eso no cede ni un centímetro. Su apreciación al respecto, iniciamos con esta primera pregunta. Bueno, como siempre, un placer estar con vos. Yo creo que cada vez son más las voces que empiezan a cuestionar la utilidad del diálogo nacional, pues. Sin embargo, yo creo que todavía nosotros tenemos que estar conscientes de que ese diálogo, tal como fue concebido, es por este momento la mejor arma que tiene la democracia nicaragüense para sacar nuestro país adelante. Ahora, lo que ha pasado acá es que nosotros tenemos casi un mes de estar viendo una larga negociación de una hoja de ruta que finalmente solo son las reglas de juego, y muy poco adelanto en temas de justicia y de democracia, como lo señaló el propio representante de la OEA en esa conferencia interesante que hubo en Washington del Consejo Permanente. Dijo que en esos dos temas no se había adelantado ni un milímetro. Para que una persona, pues, que trabaja con una institución como la OEA describa el progreso como menos que un milímetro, ya significa que hay cansancio también en la OEA con este proceso, ¿verdad? ¿Eso es sinónimo de fracaso, doctor Aguirre? Es casi un fracaso, pero yo he visto a muchísimas personas que, al igual que yo, hemos respaldado este diálogo, que escriben en importantes medios nicaragüenses, comentaristas importantes en diferentes medios, incluyendo los digitales, preguntándose que si este diálogo está muerto o en estado de coma o en cuidados intensivos. Se cansa. Muy pocos se atreven a decir que ya fracasó, porque todavía están en lo que llaman ellos un punto de reflexión, pero la verdad es que el progreso ha sido mucho menos de lo que se anticipaba. Yo siempre le daba como fecha límite Semana Santa. Si para Semana Santa no se han llegado a acuerdos concretos sobre los temas de las elecciones, sobre los temas de la justicia, sobre la puesta en libertad de no sé cuántos cientos de nicaragüenses, entonces en ese momento yo diré que es un fracaso. Pero ya para ese momento podríamos decir también que la economía de Nicaragua fracasará, más de lo que ya está ahorita, porque las cifras que uno ve en los informes del Banco Central, que pareciera que de nuevo están empezando a aterrizar en la realidad, cuando uno analiza el presupuesto de la República, todo eso apunta a una situación económica que es catastrófica para nuestro país. Y el problema económico de Nicaragua no es porque hay un mal manejo o un buen manejo de la economía, es porque hay una crisis política que es la que lo está causando. Ahora bien, estábamos viendo relativa esperanza en cuanto al diálogo, y se decía que 9 de cada 10 personas en Nicaragua tenían la confianza en el diálogo nacional, pero con lo que estamos viendo, algunos consideran que esto es nada más una táctica dilatoria del gobierno, otros consideran que está tratando de ganar el mayor tiempo posible para no defraudar a su militancia y llegar, si es posible, hasta el 2021. Los mecanismos de presión internacional, los mecanismos de presión interna siempre dejan al gobierno con mayor ventaja
que a la oposición siempre estamos hablando de una asimetría constante y bien preponderante en este diálogo nacional, en esta mesa de conversación? Bueno, ese tema de la asimetría es bien interesante. Ahora, yo parto de una creencia firme que la vasta mayoría de los ciudadanos nicaragüenses no están conformes, Jocelyn, con la situación política de Nicaragua actual. La mayoría, creo yo, independientemente de lo que pudieran decir encuestas, creo yo que quieren que Nicaragua tenga una democracia vigorosa, pues, y que quisieran que sus jefes de Estado fueran electos y no asignados por un partido o un caudillo, ¿verdad? O sea que hay una asimetría en cuanto a la fuerza de la violencia. La Alianza Cívica, la Alianza Azul y Blanco, los partidos políticos democráticos no tienen la capacidad de tomar las armas y de enfrentarse al gobierno como en el siglo XIX y el siglo incluso XVIII se hacía aquí en Nicaragua, ¿verdad? Y en el 20 también, cuando el sandinismo se enfrentó militarmente a la Guardia Nacional y al somocismo, ¿verdad? Pero en cuanto a la fuerza, a la acogida de la población, para algo el gobierno no quiere autorizar marchas, porque ellos saben que si no están presentes en Metrocentro y en la John Paul Jenny y en los recintos alrededor de la UCA, de repente llegan allí 10.000, 20.000, 100.000 personas marchando con la bandera azul y blanco. O sea que yo creo que en el cuerpo, pues, de la población nicaragüense, la mayoría quiere un cambio. Ahora, internacionalmente, Daniel sabe que él está aislado, que él está arrinconado, que él no tiene realmente aliados que le pueden ayudar a él. Y es por eso que nace la esperanza con el diálogo, porque acordate, eso viene literalmente días después de que viene el embajador McKinley y se reúne él con la primera dama y con el presidente de la República y miembros de la familia. E inmediatamente después de eso hay una reunión de representantes del gran capital nicaragüense con la venia de los Estados Unidos y de Daniel Ortega para empezarnos a llevar a este diálogo nacional. En ese momento está en su punto máximo la confianza en el diálogo. Había algunas personas pensaban en la posibilidad de que esto se pudiera resolver para ¿cuál era la fecha límite inicial? El 28 de marzo. Luego fue el 3. Sí, y después el 3. Ahora, yo nunca creí en el 28 y el 3 era una postergación brevísima y durante ese periodo, pues, en realidad ha habido prácticamente cero progreso, ¿verdad? Estamos en un problema serio en donde los diferentes grupos que están representados en la Alianza Cívica van a sentarse a ver que si son 290 los encarcelados o si son 800 los encarcelados, en fin, no sé cuánto tiempo vamos a estar allí reconciliando la famosa lista, ¿verdad? Ahora han existido acuerdos en esta mesa de negociación y no se cumplen. Y lo que hace AmCham, por ejemplo, en un reciente comunicado, lo que hace la Alianza Cívica que está ahí, es establecer eso, comunicados, denunciar. Pero ¿será que se le está haciendo con esta mesa de negociación el juego político al gobierno? No hay respeto en lo que se acuerda ahí, no hay garantes de lo que se acuerda ahí, a pesar de que estaba en esta mesa de negociaciones Ángel Rosadía, pero sin embargo, pues no hemos visto una posición contundente que obligue a que sí se cumplan los acuerdos. Al final todo queda a voluntad de que si el gobierno quiere o no cumplirlo. Y hasta la fecha lo que tenemos muy claro es que no existe esa voluntad política por parte del gobierno. Y es algo que no es solo un secreto para los nicaragüenses, un secreto nuestro, sino que es algo que se ha regado en todo el mundo, ¿verdad? El gran problema con el diálogo es la falta de buena fe por parte del gobierno. Y eso está dañando a Daniel, socavando la confianza en el diálogo. Y en ese sentido creo que ese periodo de reflexión, de cierta manera, le lava la cara a la Alianza Cívica, porque lo peor era estar allí negociando de una manera en donde la verdad es que no se sabe lo que se está negociando, firmando acuerdos, firmando comunicados y en el fondo no adelantando. Ahora, para mí lo más interesante es que la reacción de la comunidad internacional a la declaración de suspender el diálogo, de tomar ese periodo de reflexión, fue instantáneo, porque prácticamente
inmediatamente después de eso, el viernes, convoca el nuevo presidente del Consejo Permanente de la OEA, Carlos Trujillo, el embajador norteamericano, pues ante la OEA, a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente. Yo no sé si vos lo viste, pero yo me pegué a esa transmisión de la OEA durante prácticamente las 2 o 3 horas que duró, y me llamó la atención 2 o 3 cosas. Primero, que sigue la constelación de países, la vasta mayoría de los países de la OEA unidos en el sentido de que Nicaragua necesita una democracia representativa, y en el fondo haciendo la cama para la aplicación de la Carta Democrática Nicaragua. Lo que recientemente dijo Bukele a propósito sobre el presidente de Honduras y el presidente de Nicaragua. Así es. Por cierto, no creo que son comparables Hernández y Ortega, pero en fin, Bukele es uno que se va a sumar a esa alianza de países latinoamericanos que quieren un cambio en Nicaragua, y la CIA de Venezuela va a ser probablemente entregada a un representante de Juan Guaidó. O sea que los números se van acercando a lo que se necesita para declarar o para someter Nicaragua a la Carta Interamericana Democrática. Pero para mí lo más importante de esa reunión es la tímida defensa del gobierno de Nicaragua que hacen Bolivia y Venezuela. Hay un cambio ahí. Es decir, ellos ya no están queriendo sacar la nuca en defensa de lo que está pasando en Nicaragua. Ahora, obviamente, pues el embajador Alvarado, el representante de Nicaragua, lo que hizo fue reiterar lo que dijo en este programa Denis Moncada, ¿verdad? Cuando él dijo que no iban a adelantarse las elecciones. Sí. O sea que ya va un segundo funcionario del gobierno que desnuda, digamos, la estrategia de Daniel. Daniel lo que quiere es ganar tiempo, llevar esto al 2021 y en ese momento ver qué va a pasar, ¿verdad? No sé qué va, él tiene la Asamblea Nacional, ¿verdad? Son personas que hacen exactamente lo que él quiere y con urgencia, pues con trámite de urgencia que le dicen. O sea que él en cualquier momento puede nombrar a todos los magistrados nuevos del Consejo Supremo Electoral, a lo mejor confirmando muchos de los que están allí, o hacer lo mismo en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, precisamente hablando de esto, de que no hay, usted ya lo decía, no hay voluntad política, hay un control en todos los poderes del Estado de parte del gobernante Frente Sandinista, ¿tiene la Alianza Cívica la capacidad y la experiencia para estar en esa mesa de negociación? ¿Ha tenido las reacciones esperadas, las mejores reacciones en un proceso como este? Yo creo que ellos confiaron de que iba a llegar Daniel en un plan de negociar de buena fe, renuente, pero de buena fe, ¿verdad? Por lo que pasó en la reunión con el embajador McKinley, ¿verdad? Por cierto, había aquí en el bolerama nicaragüense especulación que McKinley volvía otra vez, sí, ¿verdad? Mira, yo creo que hay alguna gente muy valiosa en la Alianza Cívica, que están claramente luchando porque todavía sea exitoso eso, pero la realidad es que a este momento Daniel está sacando lo suyo, ¿verdad? Está ganando tiempo, porque él es una de esas personas que cree en los imponderables. Él dice, a lo mejor, digamos, si esto continúa y lo de Maduro continúa y nada pasa con La Habana, pues esta situación, ya va la reelección Trump, hay problemas en los Estados Unidos, está cambiando ministro, ya va a perder su interés en el tema de Nicaragua. Allí es donde yo creo que... Y esa es la apuesta que está haciendo. Quizás no era la apuesta que estaba haciendo cuando se sentó nuevamente en un diálogo. Sí, pero mira, la visita de McKinley me recuerda a mí a una llamada telefónica que hace Warren Christopher, que era el subsecretario de Estado, una persona de alta jerarquía, Anastasio Somoza, y le dice, ya tenés que irte. Ya terminó, ¿verdad? El juego de las palabras, el diálogo, tenés que irte. Para mí lo de McKinley era una aproximación a ese tipo de ultimátum, pero aquí Daniel, que tiene mucha experiencia, que tiene una memoria de cómo estas cuestiones funcionan, yo creo que debe estar apostando que los Estados Unidos le va a quitar la mira a su gobierno, la mira a Nicaragua, y que él va a terminar ganando. Y quiero decirte algo, cada día hay más gente que se preguntan, ¿y hasta dónde van a ir los norteamericanos? O otros que ya están afirmando, Daniel ganó.
Yo no soy uno de ellos, por cierto. Yo sigo creyendo que en los Estados Unidos, por razones netamente de política interna de ellos, va a seguir insistiendo en la democratización de Nicaragua. Pero vamos a seguir, doctor Aguirre, en este juego de estira y encoge, de a ver, yo te doy, pero vos no me das nada, porque se suscriben acuerdos, reitero, y realmente quizás de la alianza puede haber un grado de voluntad y de credibilidad en esto que es para muchos y para la gran mayoría la única esperanza de la salida de la crisis, pero para el gobierno es lo hace, lo suscribo, sigo ganando tiempo y hasta ahí llegan las cosas. Pero yo creo que la verdad es que hay un cansancio con ese juego, ¿verdad? Definitivamente entre los demócratas, entre los pensantes demócratas, en lo que escribimos o comentamos en los medios, ya hay una cierta... vemos que está desgastándose el diálogo. Pero también estamos pendientes que nuestra economía está en juego acá. Y que lo que podría pasar acá, si no logramos rescatar políticamente al país, ¿verdad?, es que nuestra economía... y lo he dicho un sinnúmero de veces, se va a fundir. Ya tenemos un sistema financiero que está en una crisis seria. Tenemos una bolsa que no funciona. Ahora en uno de los medios salió algo que yo dije en un escrito en el Diario de la Prensa. No se están vendiendo carros, los hoteles están cerrados, el desempleo ha subido, el número de personas que están incluidas en la economía formal que aportan al seguro social se ha disminuido en 140,000. Entonces todos los indicadores económicos son pésimos ahorita, Jocelyn, y tienen toda la... están llevándonos a una situación que podría comenzar a aproximarse a la pesadilla que es Venezuela. Y eso es lo que hace que nosotros estemos buscando cómo rescatamos al país, comprendiendo que tiene que empezar por resolver el problema político. Y el obstáculo en este momento, y quiero que quede bien claro en la mente de la gente, es la falta de buena fe de El Carmen. ¿Buscará el gobierno de Nicaragua un arreglo político? Porque han insistido en el tema de que son los partidos políticos los que deben de estar. Es lo que nos dijo Edu Castro hace unos meses acá. Han insistido en ese tema y ha sido respaldado ese discurso por Alfredo César, por ejemplo, del Partido Conservador. El PLC no tiene una posición contundente, o al menos no la conozco yo hasta ahora, pero muchos creen que sí va a tener la misma posición y que sí le gustaría estar en la mesa de negociación. ¿Sería esto de la inclusión de estos partidos políticos que acabo de mencionar un elemento que pueda ayudar, o más bien un elemento que pueda distorsionar la credibilidad y la eficacia del diálogo? Bueno, en primer lugar yo creo que en este momento cualquier partido serio que de repente empiece a dialogar bilateralmente en una mesa, llamémosla así, política y paralela a la que hay ahorita en el INCAE, sobre temas de la democratización de Nicaragua, inmediatamente va a ser visto como sancudista por la población nicaragüense. O sea que, haciendo un análisis político de costo y beneficio, los beneficios son pequeños y los costos son elevadísimos, en mi opinión. Entonces yo no dudo pues que puedan llegar ahí partidos como el ALN, como lo que queda del PLI, y los otros partidos minúsculos pues que hay en Nicaragua. A lo mejor algunos de ellos se atreverían por algunas prebendas que pudieran pensar obtener y sentarse a dialogar con el gobierno, pero en ese momento ya estamos volviendo a los pactos del pasado, ¿verdad?, al Cupiacumi y a todo lo demás, y esos partidos, como te digo, van a quedar quemados, así como seguirá quemándose el régimen actual, ¿verdad? Porque aquellos que creen que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya triunfó, están prematuramente pesimistas o optimistas, dependiendo de cómo ellos ven la cosa. Para mí, esta moneda está en el aire todavía, y creo que los países, la comunidad internacional, y en particular, ya hablemos claramente, los Estados Unidos no le han quitado la vista a Nicaragua. El hecho, como te digo, que acaba de sesionar la OEA para una sesión extraordinaria
del Consejo Permanente para abordar solo el problema de Nicaragua, Jocelyn, indica pues que todavía estamos en la pantalla de radar. ¿Esto avisora unas sanciones contundentes contra Nicaragua a corto, mediano, largo plazo, o pueden definitivamente detenerse en la medida de que el diálogo dé algún fruto, porque no ha dado frutos realmente, a juicio de muchos expertos? Yo creo que como aquí en Nicaragua hay mucha gente que están empezando a ver a un diálogo que se está desgastando y que están perdiendo confianza en el diálogo, eso va a ocurrir internacionalmente también. Ahora, en cuanto a las sanciones, bueno, yo veo lo que pasó en la OEA, con el tiempo y antes de que culmine se cierre pues el periodo de Carlos Trujillo como presidente del Consejo Permanente, se va a intentar obtener los votos y aplicar el artículo 20 y 21 en la Carta Democrática. ¿Eso es conveniente para Nicaragua? ¿Es conveniente para la salida de la crisis o es conveniente para el gobierno? Mira, para el gobierno no lo es. Como te digo, hay algo que ha motivado a Daniel a sentarse. No sé lo que le habrá dicho el embajador McKinley, pero por algo Daniel se abre a esto. A lo mejor fue una medida puramente táctica y no tenía realmente un trasfondo estratégico, pero obviamente a Nicaragua no le conviene que se declare el tercer país que fue al que se le aplica pues la Carta Democrática. En ese momento Nicaragua no solo quedaría aislado, sino que entraría en una suerte de ostracismo de la comunidad hemisférica, ¿verdad? Y en ese momento todo jugaría, ¿verdad? Quedarían suspendidos ellos de nosotros, pues. El gobierno quedaría suspendido del sistema interamericano. Pero en cuanto a sanciones, aquí hay la percepción de que no hay sanciones norteamericanas. Yo te voy a dar un ejemplo de una que se está reiterando continuamente y que a lo mejor no tiene un gran impacto, salvo en el sector turista, que son las advertencias del Departamento de Estado que norteamericanos que van viajando a Nicaragua deberían de reconsiderar su viaje, Jocelyn. Eso por un lado. Pero préstamos nuevos, el BID, el Fondo Monetario, del Banco Mundial en Nicaragua andan en cero. La única institución en este momento, o los únicos dos donantes que están oxigenando a Daniel Ortega en estos momentos son el BESIE, con 200 millones recientemente. Yo me pregunto cuándo los grupos que están sentados ahí en Tegucigalpa se van a dar cuenta que sus inversiones en Nicaragua ya son un porcentaje demasiado alto de su cartera y que a lo mejor no va a recuperar nunca esa plata, ¿verdad? Eso por un lado. Y después van a estar preguntando que quién en el BESIE fue el que se metió en el pantano nicaragüense. Y el otro es Taiwán. Quiero que sepan los nicaragüenses que la República China, Taiwán, ha sido uno de los donantes más importantes e incondicionales de este gobierno, a lo mejor por razones políticas de ellos, ¿verdad? No quieren ellos están en una lucha diplomática, la diplomacia del dólar con Beijing. Pero ¿quién va a ganar con esa política a largo plazo? La República Popular China, porque aquí en Nicaragua está perdiendo simpatía la República de China, Taiwán. ¿Debe seguir el diálogo con los actores con los que se ha mantenido hasta este momento o debe haber inclusión de alguno otro dentro de esa misma mesa de negociación? Bueno, vos viste que dijo Kitty hace un ratito pues que sí, el diálogo le permite a elementos del C por L que vayan a incorporarse a si la alianza mesa. Le invita a decir. Si la alianza le invita, ellos estarían dispuestos a hacerlo. Pero yo creo que ya hay gente dentro de las organizaciones que están representadas ahí, que están queriendo ver, hasta por lo que yo entiendo, pues por lo que me dicen pues amigos, buscar cara, cómo cambiar alguna de las caras. Esta cosa, el diálogo no solo está desgastado con la población nicaragüense, pero ya hay un desgaste, creo yo, interno en el elenco de la Alianza Cívica. ¿Será que no hay unidad, no hay una posición contundente entre todas las organizaciones que integran la UNAP, que también es miembro de la Alianza Cívica? Y lo pregunto porque a veces vemos discursos paralelos. Por ejemplo, la Alianza Cívica dice una cosa, la UNAP dice otra. Al final quedan conciliados en una misma posición, pero ya se vio ante la imagen pública esa diferencia, por mínima o sustanciales que sean. Yo creo que es difícil sostener una empresa como esta por tanto tiempo. Sobre todo cuando las expectativas eran de que para el 28 de marzo iba a haber humo blanco. Todavía no hay humo blanco, ¿verdad? Entonces,
Hay un desgaste, esa es la única palabra que te puedo usar. No estoy dispuesto yo a pronunciarlo muerto todavía, pero sí está en lo que ellos llaman un periodo de reflexión que podría a lo mejor cancelarse totalmente si es que logran algo que sí sería bien importante, y es la liberación de todos los prisioneros de conciencia. Pero Daniel va a cuenta de gotas con esta cosa. Él pidió 90 días, no pidió, exigió 90 días, porque aquí hay la regla del consenso, ¿verdad? Aquí esencialmente la Alianza Cívica tiene que dar el visto bueno, y el gobierno también, para que algunos de los acuerdos lleguen a respetarse, y aún aquellos que se han respetado y en donde hay aparentemente un acuerdo, después son irrespetados por el gobierno, a como vimos el sábado pasado, no de este fin de semana, sino el anterior. Acaban de firmar todos los acuerdos y hubo represión en Metrocentro. Usted decía que podrían renovarse algunos rostros que están ahí en la mesa de negociación. ¿Por quiénes podrían renovarse? Y de ser, en este caso, por los partidos políticos, ¿qué partidos políticos tienen moral para estar ahí? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he estado siguiendo de afuera lo que está pasando, como vos. Tengo algunos amigos y amigas que están en la línea de fuego adentro, y por eso es que porque yo los conozco, esta gente, y valoro a los criterios de ellos. Sé que no son mezquinos, pero hay algunos allí que sí son mezquinos, que lo único que andan buscando es el interés de ellos, ¿verdad? Entonces yo sigo apoyando al diálogo, pero ese voto de confianza mío y el de toda la población nicaragüense y de la comunidad internacional va a tener sus límites, ¿verdad? Y el que tiene más que perder en todo esto, insisto, es Daniel Ortega, porque para algo le dijeron los norteamericanos que lo hicieron a él recapacitar y sentarse. A lo mejor, como te digo, fue una medida táctica, pero yo pienso que había algo más que esto, ¿verdad? Acordate que él vivió la experiencia de la visita acá del entonces canciller de la Unión Soviética, que le dijo: tenés que entenderte con los gringos, porque ya nosotros nos retiramos, y con nosotros todo nuestro bloque de la guerra contra. O sea, que el contexto histórico le dice hay que recapacitar y no llegar hasta un momento como ese. Yo me imagino que con la experiencia histórica de Daniel, él tiene que tener todas estas cuestiones y las tiene que estar barajando y masticando, ¿verdad? Pero la verdad es que, mira, eso de la perspectiva histórica es algo que a mí me interesa mucho, y tal vez si tenemos unos segundos quisiera darte algunos comentarios sobre eso. Como te he dicho en otra ocasión, Jocelyn, nosotros estamos a menos de 2 años y medio de cumplir nuestro bicentenario como país independiente, ¿verdad? Eso va a ser en el año 2021, el 15 de septiembre. Y la verdad es que en nuestra historia no hemos tenido políticamente una trayectoria brillante. Aquí hemos tenido problemas serios, con caudillos, con dictaduras dinásticas. Y a pesar de que nuestro país es rico, riquísimo, estamos empobrecidos, somos el país tenemos la economía más pequeña de Latinoamérica, la más pequeña, y tenemos el segundo ingreso per cápita más bajo del mundo. Solo Haití es más pobre que Nicaragua. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros de repente tenemos situaciones políticas que nos permiten a nosotros desarrollarnos económicamente y socialmente, a como ocurrió, por ejemplo, durante una buena parte de la dictadura somocista, a como acaba de ocurrir entre el 2007 y el 2017, que tuvimos 10 años de crecimiento importante, pues, en Nicaragua. Y sin embargo, vienen de nuevo los problemas de la transición política, que nunca le hemos sabido manejar. Ese ha sido el gran problema de Nicaragua, la falta de madurez para manejar esa transición política, y la enfermedad del caudillismo y de la dinastía, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros no logremos domar a esos malos ángeles que tenemos empotrados en nuestro ADN, en nuestra verdadera constitución, que es la historia de Nicaragua, la tradición de Nicaragua, la cultura política de Nicaragua, no lo que está escrito en un documento que Daniel Ortega pretende sacar como defensa para quedarse en el poder hasta el año 2021, y que realmente no es la constitución de Nicaragua. Mira, Jocelyn, nosotros hemos tenido 18 constituciones.
Y la más reciente, la de 1987, ha tenido 5 modificaciones importantes, bien importantes. Es decir, la última fue en el 2014. Y en el 2014, y esto a lo mejor no lo saben la mayoría de nuestros compatriotas, se quitó ese umbral mínimo para que un presidente salga electo. O sea que cualquiera, aquel que saque el mayor número de votos es el que se queda con la presidencia, que tenga 25%, y los otros, y si meten 10 o 15 partidos y asignan entre esos 10 y 15 el otro 75%, el que saca el 25%, si es que él queda con más votos, el que o la que sería designada pues presidenta. Entonces, todo esto es para decirte que la constitución escrita de Nicaragua no es la verdadera constitución de Nicaragua. Y lo digo esto porque estoy consciente de que mucha gente quiere buscar una salida constitucional, es decir, en el marco de la constitución política de Nicaragua, a la crisis de Nicaragua. Y yo lo que quiero es que empecemos a darnos cuenta que la constitución verdadera de Nicaragua no es la que está escrita en este documentito aquí, porque hemos tenido 18 de estas y hemos tenido 5 enmiendas importantísimas a la actual constitución, a esta de 1987. Entonces estas cosas las tenemos que hacer conforme, estos cambios, a nuestra verdadera constitución, que es la constitución histórica, tradicional, cultural de Nicaragua. Ahora, estas reformas y enmiendas para algunos politólogos, analistas y para muchos nicaragüenses representa una clara y contundente evidencia del pacto Alemán-Ortega. Entre esto, el hecho de que se haya bajado el porcentaje para que un presidente pueda llegar a ganar un proceso electoral. ¿Cómo lo interpreta usted? Y relaciono esto con lo otro que le preguntaba, que no me lo contestó. ¿Quiénes tienen moral? ¿Qué partidos tienen moral para sentarse en una mesa de negociación? Bueno, yo creo que la respuesta a cuáles partidos deberían de sentarse en una mesa de negociación que sea creíble, que goce de respaldo popular, es aquel partido que es invitado, que sea invitado por la Alianza Cívica. El escudo para que un partido se siente ahí tiene que ser la Alianza Cívica. Porque entonces, si ellos deciden invitar al C-por-L, podría el C-por-L ir. Creo que eso es lo que dijo Kitty ahora, ¿verdad? Así es. Yo me imagino que si al PLC lo invitan, tal vez consideraría ir. Ya Alfredo César dijo que ellos estaban dispuestos a negociar, pero no lo limitó a hacerlo en el contexto de una mesa más amplia que incluyese pues a la Alianza Cívica. Ahora, en cuanto al pacto, yo creo que vamos a necesitar un programa entero para abordar el tema del pacto. Pero yo te acabo de decir que en el 2014 se quitaron todas las limitaciones, todo ese umbral mínimo, que era 35% si es que había un 5 puntos porcentuales de diferencia. Eso se quitó. Y lo que a mí más me llamó la atención es que ni un solo medio nicaragüense recogió eso. Y cada vez que yo le digo a amigos míos, incluso gente que yo sé que le da un seguimiento de cerca a la situación política de Nicaragua, muchos de ellos se asombran cuando yo les cuento eso. Ahora, ¿cómo me entero yo? Me metí a la biblioteca de don Pero es una Enrique. realidad que la manejan los partidos políticos que dicen llamarse opositores, como el PLC y los conservadores. Bueno, pero quiero decirte una cosa. Yo no sé en qué punto, hasta qué punto ellos lo manejan, porque yo no estoy en esos partidos, yo no sé lo que ellos están pensando y lo que ellos están analizando. Lo que yo te quiero decir es que aquellos que han sido los más grandes críticos del llamado pacto, ¿verdad? Y los que le dan mayor seguimiento a la situación política y constitucional de Nicaragua, decidieron o no se percataron que este cambio enorme se había incorporado en la constitución política, o decidieron encubrirlo, porque la vasta mayoría de los nicaragüenses no sabían eso. O sea que, te repito, si Daniel Ortega o la Rosario Murillo se postulan en el 2021, ¿verdad? Y todo pareciera indicarte que ellos piensan seguir en el juego en el 2021 y más allá de ello, y ellos sacan un 15% de los votos, y eso es más que cualquier otro. Ellos quedarían con un 15% en el Carmen, pues, o en la Casa Presidencial, o ahora como le dicen, en la Casa de los Pueblos. Entonces, para mí, eso demuestra que en el fondo es el pacto
que se le dice Alemán Ortega, Ortega Alemán, ya no tiene ninguna beligerancia aquí. ¿Quiénes eran los dos partidos mayoritarios en la Asamblea Nacional en el 2014? ¿Te acordás? El Frente Sandinista y el PLI, que ahora llamamos el C por L, ¿verdad? Ahora, obviamente yo me imagino que el C por L, me imagino yo, votó en contra de eso, sí, pero no armaron la gran alaraca, que es lo que tiene que hacer un partido en un parlamento en donde el 70% de los votantes están en el bolsillo del Pero gobierno. ahora la realidad en la Asamblea Nacional es otra. Entonces, realmente, el que tiene la mayor fuerza política en la Asamblea, luego del Frente Sandinista, es el PLC. Y precisamente por eso hay muchas dudas, porque dicen tan homogéneo es el discurso de quienes están en la mesa de negociación, como lo que dicen la gente del Partido Conservador, la gente del PLC, y por eso llama poderosamente la atención el querer o el ver que están queriendo buscar una mesa de negociación paralela a la que ya existe. Ahora bien, luego de esto que usted nos ha explicado, de ese porcentaje que se ha bajado, para que un presidente pueda llegar, para que un presidente pueda llegar, correcto, a ser electo en un proceso, eso dependerá de la oposición incluso, porque si están unificados y si están en una estrategia de país sin intereses a priori, sin intereses particulares, el Frente Sandinista, ¿será que le puede hacer Hay dos comentarios que te quisiera hacer? Algo contundente, ¿no? Hay dos comentarios que te quisiera hacer. Desde hace tiempo, desde 2007 para acá, el Frente Sandinista está llegando a acaparar todo el poder, todos los poderes del país, ¿verdad? Y a partir del 2011, la elección de 2011, ellos se asignan un porcentaje elevado de los diputados en la Asamblea Nacional. O sea que yo sé que el PLI en ese entonces no tenía los votos como para frenar la reforma, dentro de comillas, del año 2014. Pero podrían haber, como te digo yo, manifestado de una manera más agresiva su inconformidad con lo que estaba pasando. Y los medios de comunicación, disque democráticos, deberían de haber sonado la alarma pues con eso. No pasó. Ahora, en la situación, o sea que esta es una cosa que yo creo que es importante que lo comprendamos los ciudadanos nicaragüenses. Ahora, en cuanto a la situación ahora, el Partido Liberal Constitucionalista no sé cuántos diputados tendrá, pero tiene menos de 20. Tiene menos de 20. Sí. O sea que, y yo lo que he visto en la televisión... pero tampoco el PLC en su momento tuvo una posición contundente en cuanto a eso. ¿En cuanto a qué? Cuando yo estuve en la asamblea... A esa desaparición del porcentaje. Es que no creo que tenían diputados, si tenían algunos tal vez era Wilfredo Navarro, que vos sabés lo que es Wilfredo Navarro. Había salido como con el 5% en el reciente proceso electoral que había pasado en el 2011, donde se postuló el expresidente Arnoldo Alemán nuevamente. No, en el 2011 no se postuló Alemán. El 2011, no, pero en el 2014, en el 2014. Eso fue en el 2014. Sí, pero ¿de qué me está hablando ahora? Que en el 2011 ¿qué? Que en el 2011 salió muy por debajo el PLC. Así es. En el proceso electoral. Pero quiero decirte una cosa, en ese momento no una fuerza como ya ahora. Se estaban asignando los votos. Yo soy de la opinión que en el año 2006 ya se asignaron votos. ¿En qué sentido? En el sentido que no se contaron el 8,5% de los votos en el norte de Nicaragua, en donde yo no estaba en ese momento, no era jefe de campaña del PLC, pero sí estaba metido pues en las elecciones de los diputados, iba de diputado nacional, y sé que nosotros pensábamos que íbamos a quedar, si no en primer lugar, en segundo lugar, ¿ok? Entonces, quedamos nosotros junto con el ALN, que era en ese entonces el partido de Eduardo Monteleire, con una ligerísima mayoría en la Asamblea Nacional. Y en ese momento, en varias instancias, en varias ocasiones, nosotros logramos dejar de un lado nuestras diferencias, me refiero al ALN, Eduardo Monteleire, y al PLC. Nosotros logramos una acción dura contra el Frente Sandinista, tan dura que el Frente empezó a ver cómo compraba a diputados de los dos partidos estos, ¿verdad?, para ir estableciendo ellos una mayoría de facto.
Eso es otro aspecto de nuestra cultura política, el transfugismo político. Como Wilfredo Navarro. Ese es un buen ejemplo. ¿Ves? Ahora, en ese entonces Wilfredo Navarro militaba en la fila del PLC, así como antes militó en la fila del PLI, y antes de eso en la fila sandinista, y ahora aparentemente está en la antesala pues de un puesto en el Frente Sandinista, porque él está como parte de la delegación del gobierno, ¿verdad? Entonces, la política nuestra deja mucho que desear. Y en la oposición sobre todo. En todas partes, porque yo no creo que el Frente Sandinista sea más beato, mejor que la oposición nicaragüense. Se ve poco. Tiene el poder, sí. Tiene el poder, y el poder es una cosa, es un aliado muy grande y también una fuente de desgasto. Pero ¿sabes lo que yo pienso, Jocelyn? Que el Frente Sandinista en este momento, como partido, como estructura, ha perdido mucho. Muchos de los históricos se han distanciado o los han distanciado del Carmen. Las personas que estaban en ese momento, pues habían gigantes. René Núñez Telles, por ejemplo, una persona que estaba continuamente en las negociaciones conmigo, por ejemplo, en temas económicos, cuando yo era el presidente de la Comisión Económica. Y René era una persona apreciable, una persona que tenía los intereses de la nación muy presente en todo lo que hacíamos ahí. Y habían personas muy valiosas, y todavía la mayoría de ellos están, digamos, en el sandinismo, pero no están allegados al gobierno actual. Algunos expertos han citado que el Frente Sandinista necesita una recomposición dentro de sus estructuras. ¿Necesita esa misma recomposición el PLC? Definitivamente. Yo creo que todos los partidos de Nicaragua necesitan reinventarse. No sé si fue con vos o en otra entrevista, Jocelyn, que yo dije que había una crisis de los partidos, pero sí. No es solo en Nicaragua. Existe en El Salvador, existe en Honduras, existe en México. Te pregunté yo a vos que en el mismo, o mejor dicho, te afirmé que en Costa Rica incluso los partidos tradicionales, el bipartidismo estaba siendo atacado en todo el mundo. Hay un desencanto mundial con el funcionar de los partidos. Entonces, aquellos partidos que pretenden no desaparecer, Jocelyn, como un dinosaurio, se tienen que reinventar, y para tener relevancia tienen que darle respuesta a la población, y la población en este momento no creo que se sienta realmente representado por partidos políticos aquí y en muchos otros países del mundo. Veamos el caso del Partido Republicano en los Estados Unidos. Tiene el poder el presidente Trump, pero sus partidos, con excepción de una base muy reducida, se está desgranando totalmente. Y lo mismo está pasando en el Partido Demócrata. ¿Qué debería hacer la oposición en este país para realmente unificarse? ¿Debería de ser en una unidad? ¿Debería de ser en una alianza? ¿Debería de haber primero una recomposición entre partidos o crear un nuevo partido? ¿Cuál es el mejor escenario? Porque ya usted lo decía, con esa desaparición del porcentaje, aquel que saque mayoría de votos puede llegar nuevamente a la presidencia. Aunque sea solo un 20%. Legal, aunque sea solo un 20%. Es decir, y si tenemos una oposición dividida en pequeños componentes y una cantidad como de 18 partidos políticos, como lo decía Kitty Monterrey en la entrevista anterior, ¿y cuáles son esos 18 partidos? Algunos son llamados partidos zancudos, es decir, son utilizados para la división meramente del voto al momento de un proceso electoral. ¿Qué sería lo más idóneo? Bueno, vos usaste ya 2 o 3 veces la palabra unidad. Yo creo que es obvio que lo que quiere la mayoría de la población nicaragüense, la tesis mía, que ellos quieren democracia, ¿verdad? Lo que necesitamos nosotros es la unidad de las fuerzas opositoras de Nicaragua. Ahora, Jocelyn, la verdad es que en este momento lo que tenemos que hacer es aprovechar esta linda oportunidad. Por eso es que yo sigo respaldando este diálogo, ¿verdad? Mientras siga vivo, para captar este momento, ¿verdad? Y tratar de montar algo que podría ser la versión nueva del uno que llevó doña Violeta al poder, ¿verdad? Acordate que doña Violeta tiene el 1, pero además de eso hay una situación en donde los Estados Unidos estaban jugando un papel muy beligerante en esas elecciones, como en este momento los Estados Unidos estaban jugando un papel muy beligerante en respaldo del diálogo. O sea que los dos momentos históricos tienen algunas cosas en común. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición nicaragüense? Primero necesita unirse. Y yo no soy
Yo no sería, si fuera el representante o el jefe de algún partido o la jefa de un partido, pretender que sea alrededor de un solo partido existente en este momento. Tenemos, como te dije, la elección del 1 en el año 1990. Pero también vimos lo que pasó en 1990, ¿verdad? Después de 90 en el Congreso. Aquella unidad que se vio en la elección se desbarató, desapareció en el Congreso. Inmediatamente el Congreso se dividió, se balcanizó, y muchos de los que habían llegado al poder, gracias o cortesía de doña Violeta, después se voltearon en contra del gobierno y empezaron a hacerle la vida muy difícil al gobierno de doña Violeta, ¿verdad? Por eso te digo que nuestra política necesita un overhaul. No puede haber gente diciendo, no, es que aquellos son malos, aquellos son buenos, el pacto aquí, el otro allá. No, aquí todos tenemos una cuota importante de culpabilidad, y el ciudadano lo que tiene que hacer es no dejarse llevar por consignas y por leyendas y mitos, sino que meterse de lleno a la situación política de Nicaragua, a la realidad política de Nicaragua, conocer a la constitución política nuestra y conforme a eso ir realmente buscando cómo sacar a nuestro país de esta crisis política que tenemos casi 200 años de estar viviendo. Los partidos en la Asamblea Nacional, exceptuando al Frente Sandinista, son partidos con una política de zancudo, son partidos que realmente ejercen oposición. Yo no creo eso. Yo no veo como hacía antes, tanto al canal ese de la Asamblea Nacional en la televisión, pero ahora tengo algo mejor, que son los videos y el ¿cómo se llama? Las redes sociales. Que hay gente mandándote a vos text diciendo pregunta esto, pregunta el otro, o que a mí me podrían decir esto está pasando, a eso no. Yo lo que he visto es un partido, principalmente el PLC, con otra gente que ya no son del PLC, pero que en su momento eran PLC y que están operando directamente con el gobierno, como aliado del gobierno, dándole fuego de apoyo a un partido de gobierno que tiene más de 70 curules. Entonces, mira, Jocelyn, la verdad es que en este momento el PLC, yo vi que, no me acuerdo qué pasó, pues la apuesta, salieron con unos banners diciendo que había que darle libertad a los encarcelados por razones de conciencia. Y veo que hubo un problema allí con un tipo de la administración de la Asamblea que incluso les quitó a ellos el banner ese. Veo que en muchas votaciones representantes del PLC se oponen a proyectos de ley como esta reforma, dentro de comillas, tributaria, que es una estocada en el corazón de nuestra economía, Jocelyn. ¿Esto puede dar cierta credibilidad al PLC con lo golpeado que está? A nivel de credibilidad, porque usted decía una cosa importante: hay dinastías y hay caudillos, y hay algunos que consideran que la dinastía la representa en este país el Frente Sandinista y que los caudillos lo representan partidos como el PLC y el Partido Conservador. Y ya claro, no es nada personal que yo tenga en contra de estos partidos, pero es lo que se maneja por los diferentes actores y analistas políticos. Bueno, yo creo que aquí hay en el gobierno actual de Nicaragua un ejemplo, un prototipo del caudillismo nicaragüense combinado con las aspiraciones dinásticas. Yo no veo ninguna diferencia entre el gobierno de Daniel Ortega y el régimen somocista, ninguna, porque ideológicamente no hay diferencia tampoco. Es decir, aquí podemos andar con consignas de cristianos, de socialistas, etcétera, pero aquí, como ya se sabe internacionalmente, aquí no hay un gobierno socialista. Aquí hay un gobierno que lo único que busca es mantenerse en el poder a todo costo y por todo el tiempo posible, Jocelyn. Entonces, ese es un gobierno caudillesco y un gobierno con pretensiones dinásticas también. Ahora, en cuanto a los caudillos, en cuanto a los caudillos, ¿quiénes representan? Yo creo que los caudillos más grandes en la historia nuestra han sido Zelaya, Somoza, Anastasio Somoza García y Anastasio Somoza Debayle y Daniel Ortega. ¿En la época actual? Daniel Ortega. ¿El PLC? ¿El Partido Conservador? No. ¿El APRE? Absoluta. Bueno, el APRE ni siquiera me lo mencioné porque ese fue un partido que crió don Enrique Bolaño en su momento. Pues yo no sé si, yo no te dijo no le diste bola a Jocelyn que hay 18 partidos. Sí. Pero a la Kitty, pues, pero para mí el hecho de que existan esos partidos no quiere decir que son caudillescos ni nada.
¿Y Alfredo César caudillo de qué? ¿De qué es caudillo Alfredo César? Yo no lo veo caudillo de nada. En un momento fue presidente de esa asamblea, ¿cómo se llama? Nacional, o de la Asamblea Nacional, cuando se desmoronó. Pero durante la campaña él estaba muy allegado a doña Violeta y a Toño Lacayo, ¿verdad? Por eso es ¿El doctor Alemán no representa un caudillismo dentro del mismo PLC? Tal vez dentro del partido, sí. Definitivamente entre el partido. Pero, por ejemplo, Alemán no buscó la elección en el año 2001, ¿verdad? Es decir, él podría, si fuera un verdadero caudillo, le hubiera dicho no, porque tenía representantes en la Corte Suprema de Justicia, podría él haber superado pues ese impedimento constitucional. Quedó como presidente de la Asamblea Nacional. Sí, y después de eso fue encarcelado y hasta la fecha, digamos, no ha vuelto a ocupar un cargo político público en Nicaragua. Quiso volver en el 2011. ¿Cómo? Quiso volver en el 2011. Pero estaba en todo su derecho constitucional de hacer eso, ¿verdad? Porque la constitución política que decía en ese entonces que una persona podía ser presidente 2 veces. Pero con periodos de por medio. Exacto. Sí. Ahora, ¿qué pasa con Daniel Ortega? Ese mismo impedimento tenía Daniel Ortega en el año 2011 y sin embargo consiguió que la Corte Suprema de Justicia utilizarse un artículo transitorio para darle vuelta totalmente a la constitución política. Por eso te digo yo, Jocelyn, que tenemos que comprender a aquellos que quieren hacer todo conforme a la constitución, que la constitución política de Nicaragua escrita no es la verdadera constitución de Nicaragua. Se cambia al gusto y al antojo de los caudillos que han sido una plaga para nuestro país. Gracias, ha sido muy interesante conversar con usted y vamos a dedicar mayor tiempo a hacer este análisis de toda la situación política, de cómo han actuado los políticos en nuestro país, porque ya lo hemos dicho, la solución a la crisis pasa por una solución política, es algo que empezó por eso y en ese sentido todos tenemos responsabilidad, pero sobre todo la clase política de Nicaragua, la clase empresarial, quienes están en la mesa de negociación, quienes están representando a la supuesta oposición en la Asamblea Nacional, tienen una gran responsabilidad. Pero yo creo que también el pueblo de Nicaragua la tiene. Así. Y yo creo que es importante que a través de diálogos como este, ¿verdad?, el pueblo se percate de lo que realmente pasa en nuestro país, que no es necesariamente lo que dicen los medios que está pasando en el país. Gracias, doctor. Gracias. Francisco Aguirre Sacasa con nosotros en Acción 10 en la mañana. Por supuesto, todos los lunes los tenemos por acá en la revista. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más.